Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con los diferentes modelos que vamos a ver. Y antes de poder empezar a estudiar modelos de agentes que son complicados, vamos a empezar con modelos que no son de agentes, pero que nos van a servir para estudiar matemáticamente los modelos que sí son de agentes. ¿Ok? Entonces vamos a empezar, no sé si se acuerdan de esta gráfica que les puse en la última clase, en donde teníamos descripción del espacio y luego descripción de las agentes. Entonces vamos a empezar en la esquina, o sea, cerca del cero, es decir, modelos que no tienen espacio y que tampoco consideran pues las dinámicas internas de los agentes. Y para esto vamos a recordar un poquito algunas definiciones. Digo, no es que las vayamos a usar, así que no se preocupen, pero pues sí nos va a servir como un poquito de motivación, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos interesa como modelos son sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones de biología que nosotros queremos, pues siempre hay una evolución, ¿no? Siempre hay un cambio con el tiempo y esto es justamente lo que queremos modelar, ¿no? Si empezamos de cierta forma, si muchas células empiezan de alguna forma, entonces, ¿qué va a pasar con su ordenamiento o con su comportamiento, ¿no? Bueno, entonces un sistema dinámico tiene sí, triple y consiste en estas tres cosas y vamos a ver que vamos a poder clasificar a los diferentes modelos de sistemas dinámicos dependiendo de estas características, ¿ok? Entonces vamos a tener un conjunto de índices, T, y este conjunto de índices normalmente son los naturales, o los enteros, o los reales positivos, o los reales, y a este conjunto de índices se le llama el espacio temporal. Entonces, básicamente lo vamos a poder pensar como el conjunto que me dice los tiempos que están permitidos, ¿no? En nuestro sistema dinámico. Vamos a dejarlo ahí un poquito y luego regresamos a eso. Luego vamos a tener un conjunto no vacío X que se va a llamar el espacio de estados. ¿Ok? Y el espacio de estados nos va a decir cuáles son los valores que va a tener nuestro sistema dinámico, ¿no? Entonces, pues casi siempre esto va a ser R. El espacio de estados puede tener cualquier número real o R positivo. Pero vamos a ver un poquito después que esto puede ser un poco más complicado, ¿no? Puede ser R2 o R3, ¿no? Cuando ya estemos considerando algo más complicado. Pero por el momento podemos pensarlo como que simplemente son el conjunto de los reales y son los valores que va a tener nuestro sistema dinámico en el tiempo, ¿no? Y finalmente vamos a tener una operación que va a ser la phi, que va de t cruz x en x, y para todo x en x y st en t, vamos a tener que phi 0x es igual a x, se llama identidad, y phi en s phi de tx es igual a phi de s más t x. Esto se llama asociatividad. ¿Ok? Entonces, esto simplemente nos dice cómo está evolucionando nuestro sistema dinámico en el tiempo. Entonces, vamos a tener cierto estado, X, y con el tiempo nos va a dar otro estado. Entonces, vamos a estar evolucionando nuestro sistema dinámico
en el tiempo. Y pues si tenemos una cierta condición inicial, pues esa es la condición inicial, ajá, no está cambiando. Pero si evolucionamos un ratito algo que está evolucionado, pues esa es la evolución total de nuestro sistema dinámico. Y bueno, generalmente podemos visualizar a el comportamiento del sistema dinámico en el espacio a través de una trayectoria. Y esta trayectoria es un conjunto de phi de tx, tales que t está en t. Y bueno, entonces, básicamente, si tenemos nuestro espacio de estados así, es un conjunto, por ejemplo, R2. Bueno, pues la trayectoria va a ser todo el conjunto de puntos que son los valores de nuestro sistema dinámico para cada tiempo, ¿no? Entonces, si el tiempo es continuo, vamos a tener algo como una línea, ¿no? Pero si en nuestro sistema es discreto, vamos a tener puntos. Ajá. ¿Ok? Y ahora sí viene esto de continuidad y no, bueno, y discreto. Entonces, si el conjunto T es como un conjunto discreto como N o Z, se le dice que es un sistema dinámico, tiempo discreto, a tiempo discreto. Eran al revés los colores, ¿no? Bueno, ya no importa. Y si el conjunto del tiempo es el conjunto de los reales, o algo así, ¿no? Reales positivos, entonces se dice que es un sistema dinámico a tiempo continuo. Bueno, entonces vamos a repasar estos sistemas dinámicos. Vamos a recordar todos los detalles de estos sistemas dinámicos y vamos a empezar con los sistemas dinámicos a tiempo continuo, no espaciales. Ajá. Y bueno, pues estos ya los conocen, espero, muy bien. Son las ecuaciones en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y básicamente vamos a pensar a las ecuaciones ecuaciones diferenciales ordinarias como una función de t, una y de t, y todas las derivadas, ¿no? De y, de esta función y. Y así hasta la derivada enésima. Y esto igual a 0, ¿no? Entonces vamos a pensar que todas las ecuaciones diferenciales ordinarias las podemos escribir de esta forma, ¿no? Ahora vamos a repasar un poquito el orden de una ecuación diferencial ordinaria. Estamos repasando esto para que lo podamos conectar después con el caso discreto, ¿ok? Entonces, el orden es, en esta ecuación, es n. Ajá, entonces déjenme poner aquí. N. N es la derivada mayor, ¿no? En nuestra ecuación. Y ya sabemos que si nosotros tenemos ecuaciones de orden mayor, esto lo podemos escribir como un sistema de ecuaciones de orden 1, ¿no? Espero que esto se acuerden de ecuaciones, ¿no? Ahora también podemos definir cuál es la linealidad, ¿no? De mi ecuación. Y recuerden que la linealidad de una ecuación diferencial ordinaria tiene que ver con las funciones de y y todas sus derivadas, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n, pues la podríamos escribir siempre como a0 por la derivada enésima de y con respecto de n, más a1 la derivada n menos unésima de y. Y así, ¿no? Más bla, 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 más a n por y, o sea, por la derivada de orden 0. Y esto es igual a una g de t. Entonces, una ecuación lineal siempre se puede escribir
de esta forma, eligiendo, perdón, las A0 y A1, etcétera, de alguna forma, que no sea una función de Y. Nada más es lo único que necesitamos. Ok, y ahora a esta G de T se le llama la inhomogeneidad, ¿no? Entonces, si G de T es igual a 0, entonces la ecuación se dice que es homogénea. Entonces vamos a partir de esto. Y bueno, nada más como un ejemplo, tenemos que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal, pues siempre la podemos escribir, homogénea. Y homogénea la podemos escribir siempre como derivada respecto del tiempo es igual a R, ¿no? Entonces eso es la única opción para una ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea, lineal. Ok, entonces esto nada más fue un repasito de ecuaciones diferenciales ordinarias y lo que me va a interesar ahorita son las ecuaciones los sistemas dinámicos a tiempo discreto. Entonces, si ustedes ya llevaron biología matemática, pues seguro ya lo saben. Y bueno, la hice también. Entonces, sistemas dinámicos a tiempo discreto, no espaciales en este caso, pues los vamos a llamar ecuaciones en diferencias finitas. Las vamos a escribir como E de F. Entonces es básicamente lo mismo, pero nuestro sistema dinámico está evolucionando solo en un conjunto discreto de tiempos, ¿ok? Y vamos a tener más o menos lo mismo que tenemos en todas en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, en este caso, el tiempo, pues vamos a tomar siempre que son los naturales, porque no nos interesa tanto ir al pasado, pero sí nos interesa ver qué pasa en el futuro, ¿ok? Aquí en este caso también vamos a tener un orden de la ecuación en diferencias finitas. Entonces vamos a decir que el orden de una ecuación de diferencias finitas es D. Si la podemos escribir de la siguiente forma. AN es igual a una función de AN menos 1, AN menos 2, etcétera, hasta AN menos, esto parece una D, ¿no? Hasta AN menos D. Entonces el orden es básicamente la longitud máxima del salto temporal en la ecuación. ¿Ok? Entonces aquí vemos que tenemos una n, digamos es la dependencia temporal más pequeña. Entonces tenemos AN y de AN a AN menos D, que es el salto máximo temporal, tenemos D pasos temporales. ¿Ok? También la podemos escribir de la otra forma. O sea, aquí nos estamos yendo al pasado, ¿no? Empezamos en AN y esto depende de AN menos D, o sea, antes, ¿no? Pero también podríamos haberla escrito como AN más D es una función de AN más D menos 1, AN más D menos 2 y así hasta AN más D menos 1, ¿no? Pero, pues, digamos, esta es la forma más fácil y más obvia y por eso lo hice así, pero también pueden dar saltitos al futuro y es exactamente lo mismo, ¿no? Nada más hacia dónde está uno viendo, pero no, eso no cambia para no dar la ecuación, ¿ok? Entonces el orden es, en este caso es D, porque entre AN y AN menos D es D, y claro que hay saltos más pequeños aquí, pero nos interesa el salto máximo para saber cuál es el orden, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la ecuación AN igual a F de AN menos 1, pues esta sería una ecuación de primer orden, porque solo tenemos
un salto de n-1 a n de longitud 1. Bueno, y ahora exactamente igual que en las ecuaciones diferenciales ordinarias, la linealidad va a tener que ver con la dependencia de esta función f con la incógnita an. Ajá. Entonces, an es una función, vamos a ponerle así, la solución an es una función que va de los naturales a, pues vamos a decir los reales, ¿no? Podemos tal vez requerir que sea otra cosa, pero vamos a pensar siempre que el espacio de estados es los reales. Entonces, la solución a una ecuación de estas es una an que nos dice cuál es el valor para cierta n natural, ajá, un tiempo natural. ¿Ok? Y entonces, otra vez, lo que les decía, la linealidad tiene que ver con la linealidad en la incógnita, ajá, en la incógnita an. Entonces, vamos a poner aquí linealidad. Entonces, una ecuación de orden D lineal, siempre otra vez se va a poder escribir eh, de alguna forma. Entonces la voy a escribir como AN igual a C1 a N menos 1 más C2 a N menos 2 y así hasta CD a N menos D, ¿no? Y entonces estos coeficientes C1, C2 hasta CD no son funciones de las AN, porque si fueran funciones de las AN sería no lineal. Entonces vamos a pensar que la linealidad es solo cuando las C son constantes. Ajá. Y entonces es una combinación lineal, la función de todas las ANs en diferentes tiempos. ¿Okay? Ahora, un ejemplo muy famoso de ecuaciones en diferencias lineales, ¿ja? que todos ustedes conocen, es la ley de Fibonacci. La ley de Fibonacci nos dice AN igual a AN menos 1 más AN menos 2 y tiene las condiciones iniciales A0 igual a 0 y A1 igual a 1. Entonces, fíjense, ahora sí, vamos a fijarnos que igual que en las ecuaciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, que si teníamos una ecuación de orden D, necesitamos D condiciones iniciales, pero en D condiciones iniciales, en las ecuaciones en diferencias finitas es lo mismo. Si tenemos una ecuación de segundo orden, necesitamos dos condiciones iniciales, como aquí. Aquí le voy a poner ley de Fibonacci. Entonces creo que es de los primeros ejercicios que hay siempre de programación. Entonces por eso se los pongo aquí. Bueno, entonces básicamente son muy parecidas las ecuaciones en diferencias en las ecuaciones diferenciales, porque fíjense que está casi describiendo lo mismo, ¿no? En una ecuación diferencial nos está diciendo cómo crece la solución a partir de sus derivadas, ¿no? De si es creciente, si es decreciente, etcétera. Pero lo hace a partir de las derivadas que son como diferencias, pero infinitesimales, ¿no? Es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, ¿no? Entonces ahí hay una resta, pero esta resta está haciéndose cada vez más cercana porque la función se está evaluando casi en el mismo tiempo. Y en este caso, pues tenemos lo mismo, porque nos está hablando de la diferencia a un tiempo n con las diferencias en otros tiempos, pero aquí ya la evaluación de la función no se está haciendo exactamente, o sea, no se está haciendo con un paso diferencial entre punto y punto, sino se está haciendo con un paso pues largo. Pero entonces por eso son tan parecidas los dos. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo se comportan estas ecuaciones y con esto ya vamos a empezar a poder
hacer más análisis y cosas así. ¿Okay? Antes de empezar con ya las matemáticas bien, ¿en qué podemos usar este tipo de modelos en diferencias? Bueno, lo más recurrido es cuando nosotros tenemos un proceso donde los tiempos no se sobrelapan entre ellos. Ajá. Por ejemplo, estamos queriendo modelar el crecimiento de una población. Si queremos modelar el crecimiento de una población de seres humanos, entonces los seres humanos podemos tener hijos todo el tiempo, ajá, básicamente. Entonces las poblaciones, las generaciones se sobrelapan, ¿no? Nosotros las discretizamos diciendo generación X, generación lo que sea, ¿no? Pero, digamos, eso es algo que nosotros definimos para que sea más fácil, pero en realidad pues es un continuo de niños que nacen todo el tiempo, ¿no? Podemos usar esto, por ejemplo, para modelar insectos, como las cigarras y cosas de estas, donde se reproducen, ajá, y todos los adultos se mueren una vez que se reproducen, y luego estas larvas, gusanos o lo que sea, tienen que madurar hasta alcanzar la madurez sexual y ya se van a empezar a reproducir, todos se mueren y solo dejan a sus hijos, ¿no? Entonces, en ese caso, sí hay una discretización del tiempo porque las generaciones no se sobrelapan, ¿no? Entonces, estos que nacieron aquí son los responsables de los que nazcan después y nada más, ¿no? Entonces, esta población solo depende de esta y no de los abuelos, ¿no? Y cosas así. Entonces, con los insectos es muy popular usar estos modelos, pero recuerden que siempre podemos hacer aproximaciones. Ajá. Siempre podemos, por simplicidad, definir un modelo en diferencias en lugar de un modelo de ecuaciones. Y pues simplemente hay que estar conscientes de cuáles son los problemas que podríamos tener al discretizar nuestro tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejemplo más tonto. Entonces vamos a empezar con una ecuación en diferencias finitas, lineal, homogénea, de primer orden. Ajá. Y vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, vamos a tener xn más 1 igual a rxn. Aquí lo escribí al revés, pero fíjense que es lo mismo, ¿no? Es un paso desde aquí hasta acá. Entonces es de primer orden. Y r va a ser un número real. No importa por el momento qué es, pero vamos a ponerlo así, ¿no? Esto podría ser un modelo de reproducción muy simple. Pero queremos ver cómo son las soluciones en este caso. Dijimos que necesitamos una condición inicial, ¿no? Entonces voy a suponer que mi condición inicial es x al tiempo 0 es igual a una constante c. Ajá, otra vez también la constante es un número real para que nuestra solución sea real y así, ¿no? Bueno, entonces vamos a usar esta condición inicial para ver qué pasa aquí. Entonces, en n igual a 1, si sustituyo n igual a 1 en la ecuación, esto me va a quedar x0 más 1 es 1 igual a r x0. Pero x0 es c, ¿no? Entonces, esto es rc. Esto ya me da el x1. Ahora, en n igual a 2, voy a volver a evaluar la ecuación. Me queda x... no, aquí fue al revés, ¿no? Esto es 0 y esto es 1. Ok, entonces en 1 vamos a tener x1 más 1 es x2 igual a rx1. Pero ya tenía que x1 era rc, ¿no? Entonces esto es r por c y esto es r cuadrada c. El siguiente, pues voy a tener x2 más 1 es 3, rx2, y x2 ya dijimos que era r cuadrada c, entonces esto es r por r cuadrada por c, entonces r cúbica c.
Y así podemos seguir, podemos probarlo por inducción, si ustedes quieren, bla, bla, bla. Entonces, al final, vamos a tener que para cualquier n positiva, xn, la solución a nuestra ecuación en diferencias, va a ser r a la n por c. Voy a ponerlo así. C, r a la n. Ajá, y no tuve que hacer nada raro, nada más poner la condición inicial y hacer una recursión, ¿no? Entonces eso es lo fácil y bonito de las ecuaciones en diferencia, que no necesitamos ningún algoritmo así muy complicado para encontrar las soluciones de las ecuaciones en diferencias. Simplemente tenemos que iniciar con un número y ese número ponerlo en la ecuación y luego el número que me salga ponerlo otra vez en la ecuación y así. O sea, lo podemos hacer con una calculadora con memoria. Entonces, esta es la solución a la ecuación en diferencias lineal de primer orden homogénea. Y de aquí vamos a ver que puede haber muchos posibles comportamientos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes díganme ahorita, ¿qué pasa cuando esta R, o bueno, esta R, o en qué condiciones vamos a tener que esto va a ir creciendo, que la xn va a ir creciendo con n? Mientras voy buscando mis imágenes. Pues R tiene que ser mayor que 1, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser mayor a 1? Porque si es mayor que 1, como está elevado a una potencia que es creciente, bueno, porque la n va creciendo, cada vez vamos a tener números más grandes, ¿no? Pero si es menor que 1, se va a hacer chiquito, tiende a 0. Muy bien. Sí, eso es exactamente. Y si es 1, ¿qué va a pasar? Se queda igual. Entonces xn más 1 es igual a xn, ¿no? Entonces, todas las xn van a ser iguales a la x0, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, pues justamente r mayor a 1, como decían. ¿Y qué tipo de crecimiento es este? El que vemos en esta curva. Por cierto, las líneas rectas no es que ahí la función valga algo, es simplemente para unir los puntos y que sea más fácil de ver, ¿no? Pero no quiere decir nada. Entonces, qué tipo de crecimiento es este? Con R mayor a 1. Nada más del dibujo. Exponencial. Entonces es un crecimiento exponencial. Por eso les decía que son súper parecidas estas ecuaciones a las ecuaciones diferenciales ordinarias, porque hasta sus soluciones son lo mismo, ¿no? Bueno, entonces aquí otra vez, como bien dijeron, para R menor a 1, para R menor a 1 es decreciente. Luego vamos a tener el caso R igual a 1, que se va a mantener constante. ¿Qué va a pasar mientras yo encuentro mi imagen? ¿Qué va a pasar cuando R es igual a 0? Esa no la voy a poner, pero ¿qué va a pasar cuando R es igual a 0? Si yo aquí tengo 0. Pues todo siempre vale 0. Todo excepto la condición inicial, ¿no? La condición inicial puede ser lo que yo quiera. Entonces, la condición inicial es algo probablemente diferente de 0 y luego todo lo demás 0. Entonces, podríamos decir que converge inmediatamente al 0. Es una ecuación que converge instantáneamente al 0. Entonces no le voy a poner porque es simplemente un punto y luego 0. No hay mucho ahí. Ahora, ¿qué va a pasar si yo ahora tengo R negativo? Y yo tengo esta solución. Oscila. ¿Y de qué forma va a oscilar?
Pues también depende si es menor que -1 o mayor que -1, ¿no? Muy bien. Y si está entre -1 y 0, oscila, pero se va pegando al 0. Y si Muy es bien. menor que -1, se diverge. Muy bien. Entonces, si R es negativo, pero mayor a -1, pasa esto, como bien dijeron. Y ahora, ay, es que esto lo tengo desde hace un año, y entonces por eso me tarda. Esto es cuando es exactamente igual a -1, porque no está cambiando, cuando está multiplicando -1 por -1 por -1, no está cambiando el x0, ¿no? Solamente está cambiando el signo de x0. Y finalmente, vamos a tener, último caso, no, es este. Ajá. Entonces esto es R menor a -1. Entonces, tenemos varios comportamientos bastante evidentes. Cuando R en valor absoluto es mayor a 1, las soluciones divergen, ¿no? Se van a más o menos infinito, oscilan, pero cada vez más, ¿no? Cuando el valor absoluto R es menor a 1, entonces vamos a tener convergencia al 0. Y finalmente, cuando en valor absoluto R es igual a 1, pues no hay ni convergencia ni divergencia, ¿no? Ni convergencia ni divergencia. Entonces, ustedes que son matemáticos aplicados y tuvieron sistemas dinámicos, ecuaciones diferenciales y todo eso, pues yo les tengo que platicar que entonces el 0, primero que nada, es una solución siempre de la lineal, ¿no? Porque si yo pongo como condición inicial 0, entonces 0 por lo que sea es 0, y entonces todas las xn van a ser 0. Entonces xn igual a 0 es una solución constante porque no depende de n, ¿no? Siempre va a tener el mismo valor 0. Entonces es una solución especial, es lo que le llamamos una solución de equilibrio, y esta solución de equilibrio va a ser estable si en valor absoluto R es menor a 1, y va a ser inestable si R en valor absoluto es mayor a 1. Y si es 1, no sé si ustedes se acuerden de esto, pero decimos que es estable, pero no asintóticamente estable. Cuando R en valor absoluto es menor a 1, es asintóticamente estable. Cuando es igual a 1, es estable, pero no asintóticamente estable. Otra forma en la que podemos ver más fácil esto, pues es simplemente haciendo un símil, ¿no? Vamos a ver que la solución xn es R a la n por una constante. Voy a ponerlo aquí. Rn es la solución. La R la puedo escribir como E a la logaritmo natural de R. Entonces esto es C E a la logaritmo natural de R. Y todo esto a la n. Entonces esto es C E a la n logaritmo natural de R. Y entonces, pues aquí, pues es más obvio, ¿no? Porque el logaritmo natural de R es positivo si R es mayor a 1. Logaritmo natural de R es negativo si R es menor a 1. Y de hecho, también podemos tener aquí contenido el caso en el cual R es negativo. Lo único que hay que hacer en el caso de R negativo es reescribirlo un poquito. Entonces, xn es igual a CR a la n. Ahora, vamos a suponer que R es un número negativo, ¿no? Entonces, puedo escribir xn como C menos 1 por valor absoluto de R, y todo esto a la n, ¿no? Ahora le estoy sacando el signo.
Luego xn es igual a c. El menos 1 lo puedo escribir por la fórmula de Euler como e a la pi y valor absoluto de R. Finalmente esto es c e a la in pi R a la n. Y otra vez por la fórmula de Euler, pues esto lo puedo escribir como C coseno de n pi más I seno, dejen un poquito esto, seno de n pi R a la n. Y finalmente el seno tiene sus ceros en todos los múltiplos de pi, ¿no? Esto es 0 siempre. Y esto es C coseno de n pi R a la n. Y ahí vemos cómo tiene que oscilar porque la solución es un coseno por un número que va aumentando o disminuyendo también. Ok. Una cosa que es importante, pero mejor lo dejamos para otro día, es que cualquier ecuación de orden n la podemos transformar en n ecuaciones de orden 1. Entonces nada más lo voy a poner aquí rápido. Entonces si tengo xn más d igual a una función de xn más d menos 1, etcétera, 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 hasta xn. Entonces lo que yo puedo transformar esto en n ecuaciones de primer orden, o sea, en un x1n igual a una función xn más 1, perdón, a una función de x2n, x3n y así hasta xtn, donde esto no es un exponente, ¿no? Es nada más para separar diferentes variables. N más 1 va a ser a una f1 y aquí una fd. xn2, xn3 y así hasta x1. Solamente haciendo un cambio de variable, ¿no? Diciendo que n más algo es otra variable nueva y ya con eso tengo una nueva ecuación. Ya, eso es muy sencillo. Pues de hecho, se me hace que más sencillo que en ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, entonces para terminar con esto de las ecuaciones en diferencias, nosotros podemos tratar finalmente de ir de una descripción discreta con una ecuación en diferencias finitas, podemos tratar de ir de una descripción en tiempo continuo. Es decir, nosotros podríamos haber hecho nuestro modelo en ecuaciones en diferencias como una aproximación de algo que pasa en tiempo continuo y tratar de llevar ese modelo a una descripción continua que sí tome en consideración todo, todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos esto? Pues vamos a hacer algo que se le llama escalamiento. Entonces esto va a ser muy útil, lo vamos a ver otras veces después durante el semestre. Y les digo que es para pasar de tiempos o espacios o las dos discretas a algo continuo. Entonces vamos a verlo con un ejemplo de esta ecuación de primer orden lineal, etcétera. Vamos a ver qué pasa. Entonces tengo mi x, la voy a escribir en lugar de con un subíndice, la voy a escribir como dependencia. Entonces x n más 1 es igual a r por x n. Okay. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer, quiero que se imaginen, es que en lugar de decir que estos saltitos que estoy dando, o sea, sí voy a decir que estoy dando saltos, ¿no? De longitud, ¿no? Pero ahora lo voy a imaginar como si tuviera una recta numérica en la cual estoy dando saltos en espacios finitos, pero ahora el espacio lo voy a hacer cada vez más pequeño. Entonces,
si yo tengo aquí una recta y estoy dando saltos aquí, de longitud 1, pues ahora voy a decir que no fue de longitud 1, esto es de longitud tau. Y estas, digamos, puntos discretos van a estar contenidos dentro de R, o al menos R positivo. Ok, entonces voy a decir que el tiempo avanza en pasos de longitud tau. Ok, y además voy a decir que n tau es un número real y digamos es igual a un tiempo continuo. Entonces n por tau, o sea, cuando yo mido el tiempo en n pasos que di de longitud tau, entonces voy a ir de una descripción discreta en los naturales a una descripción continua en los reales. Es lo único que estoy haciendo. Entonces, pues si yo multiplico el tiempo en todos lados por tau, que es la longitud de los pasos, pues voy a tener lo siguiente. Voy a tener x tau n más tau es igual a rx tau n. Y como definía a t como n tau, pues entonces puedo escribir esto como x t más tau rxt. Entonces ya se va apareciendo a lo que queremos. Y pues ya aquí ustedes seguramente saben cuál es el truquito, ¿no? Entonces vamos a restar xt de ambos lados y vamos a tener xt más tau menos xt es igual a r xt menos xt. Y esto pues lo puedo escribir como r menos 1 xt. Ahora voy a dividir entre tau de ambos lados menos xt entre tau. Y esto es r menos 1 entre tau x de t. Ahora aquí hay un truco que es un poco truculento, por decirlo así, que se le llama la forma en la que nosotros escalamos nuestro modelo discreto. En este caso no hay mucho que hacer, o sea, no hay tanta opción. Vamos a ver después que en el caso ya con espacios sí hay varias formas de tomar este escalamiento. Y lo que quiero decir es que vamos a decir que mi r menos 1 entre tau, en el límite cuando tau tiende a 0, esto es un número finito y lo vamos a llamar k. Bueno, K tal vez no esté tan bonito. Vamos a llamarle gamma. Ok, entonces esto es una suposición. O sea, no hay nada rigurosamente matemático que nos diga que esto existe, pero es algo que vamos a hacer. Es decir, si yo tengo mi modelo en diferencias, entonces si considero que dan saltitos cada vez más pequeños, pues entonces voy también reduciendo la R para que este R menos 1 sea también cada vez más chiquita. Es básicamente la idea. Sí, pero entonces sí hay que asumir que R es función de tau, ¿no? Sí, exactamente. Sí se tiene que hacer, estrictamente hablando. Lo que uno hace ya en la práctica es que uno cuando hace este escalamiento no hace la tendencia estricta tau tendiendo a 0, sino que uno pone un límite. Uno va a decir, voy a escalar mi modelo hasta que tau sea muy, muy pequeña, pero no 0. Y entonces dejando ahí la tau finita, pero muy pequeña, ya no vamos a ese límite donde diverge, nos quedamos en cierto punto y aunque no nos vamos al límite, sí es muy buena
la aproximación. Entonces les digo, matemáticamente tenemos que hacer esto, como tú dijiste, R debe ser una función de tau. Pero prácticamente nunca vamos al límite tau tendiendo a 0 y siempre tenemos una muy buena aproximación. Y entonces, bueno, ya si tomamos el límite cuando tau tiende a 0, pues vamos a tener la derivada de x con respecto a t. Y aquí vamos a tener gamma x. Ajá. Y ya, entonces tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria de primer orden lineal. Ujú. Y aquí también podemos volver a ver reflejada nuestra... lo que vimos antes con R, ¿no? Entonces, si R es mayor a 1, si R es positiva mayor a 1, esto, que es lo único que se podría hacer negativo, es positivo. Y entonces tenemos aquí un exponente positivo. Y eso es importante porque sabemos que la solución de esto es x igual a una constante por e a la gamma x, ¿no? Entonces, siempre que R sea mayor a 1, vamos a tener aquí un gamma positivo en nuestro modelo continuo, ¿no? En este límite. Si R es igual a 1, que es el caso donde todo se mantiene constante, pues entonces gamma a fuerzas tiene que ser 0. Y entonces la solución sería su constante inicial y ya. Y si R es positiva, pero menor a 1, pues esto sería negativo y terminaría siendo un gamma negativo, sería una exponencial decreciente, como ya vimos. La única cosa donde no habría una buena aproximación sería cuando R es negativo, ¿no? Cuando R es negativo, en nuestra ecuación en diferencias tendríamos esta oscilación, pero esta oscilación no tiene una... no corresponde con nada, con ningún comportamiento de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Entonces ahí habría una diferencia. Y esta diferencia puede ser que sea algo que se observa, o sea, puede ser que yo esté modelando insectos y en ese caso tal vez sí vería yo esta oscilación, ¿no? Primero más insectos, en el segundo menos insectos, etc. Pero podría ser que ese comportamiento es algo que yo no observo en la vida real. Ajá. Puede ser que yo haya modelado algo que crece en tiempo continuo, lo haya discretizado para que sea más fácil. Y yo lo único que veo es cosas que se parecen a esto, pero no que hacen esta oscilación. Entonces, digamos, los comportamientos en modelos discretos, también en continuos, pero es más sabido en discretos, que no tienen contraparte en el fenómeno natural. Ajá. Es decir, que solamente es un resultado de la forma en la que nosotros simplificamos el modelo. A esto se le llama un artefacto. Es decir, algo que se observa en el modelo, pero que pues es un error, ¿no? Básicamente, es un error del modelo. Estamos ahí haciendo suposiciones que no son ciertas en nuestro sistema real. Por ejemplo, esto de que se reproducen en pasitos discretos, ¿no? Podría ser, les digo, en insectos sí se dan estas oscilaciones. Y nada más, ya para terminar, vamos a poner estos para que vean cómo siempre podemos encontrar, al menos para R's positivas, una buena concordancia entre las soluciones del problema reescalado y continuo y las soluciones del problema discreto. Entonces aquí tenemos un R mayor a 1, que quiere decir un gamma positivo. Aquí tenemos un R positivo, pero menor a 1, que nos da una gamma al revés, ¿no? Gamma negativa. Y les digo que esto es muy sencillo en teoría, pero es importante que lo veamos porque después vamos a tratar de verlo
ya en un modelo más complicado y ver qué nos dice acerca de, pues sí, de todo, ¿no? De la biología detrás del modelo. Hasta ahí quedaría la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta?